cine y el derecho. Yo hace unos años dicto junto con mi esposa, con Cecilia O'Neill, un curso de cine y derecho, y mucha gente se extraña de qué tiene que hacer el derecho con el cine, porque dictan un curso que toca dos áreas aparentemente tan distintas. Y la verdad, hay mucha gente que cree, no, entonces se ven puras películas de juicios, y en realidad sí vemos algunas películas de juicios, pero no es el objetivo principal que tiene el curso. El cine puede ser muy enriquecedor para la actividad de un abogado. En primer lugar, por una razón obvia, quizás la más obvia, ¿no? Los abogados nos movemos en un mundo en el cual el conocimiento humanista es importante. El cine es un arte, hay distintos niveles de arte, hay distintos niveles de películas, pero es un arte sencillo, accesible, del cual se puede conversar, y entonces tener conocimientos sobre cine ayuda en general al abogado a ser una persona más humanista, más interesante, más íntegra. Lo segundo, y quizás es donde es menos obvio, pero donde quizás es más importante, es que hay una gran similitud entre lo que hace un director de cine y lo que hace un abogado. Tanto los abogados como los directores de cine cuentan historias. Somos contadores de historias. Un juicio, un procedimiento administrativo, un arbitraje, no son otra cosa que el relato de una historia. El construir una historia, en el caso del abogado basada en hechos, en el caso del cine no necesariamente, puede ser basada totalmente en ficción, pero es construir y contar una historia. Y contar una historia es un arte que tiene muchas técnicas que se pueden aprender. Y los directores de cine han desarrollado durante años, durante décadas, distintas técnicas para contar estas historias. Usan medios, en algunos casos diferentes a los que usan los abogados, en otros casos muy similares. El cine usa mucho más imágenes que los abogados, pero también el cine usa discursos, y usa personajes, y usa relatos construidos sobre un libreto, ¿no? Y los abogados de alguna manera hacemos lo mismo. Nosotros construimos personajes sobre la base de los testigos de un caso, sobre la base de quienes son partes en un caso. Usamos un libreto, en esto los cineastas son muy hábiles, pueden convertir una historia muy compleja que duró siglos en 2 horas. Los abogados tenemos que convertir toda una historia en 15 minutos de pronto, porque es lo que nos dan para hacer un informe oral. O tenemos que trasladarlo a un escrito que no es muy largo y contar una cosa muy compleja. Entonces, las técnicas que usan los cineastas para simplificar la historia pueden ser muy útiles. Las técnicas que usan para construir sus personajes, para darle carga emocional a los personajes, también es bastante útil. Las técnicas que utilizan para relatar el orden de la historia, ¿no? Si uno va a relatarla cronológicamente o va a utilizar flashbacks si está contando la historia y regresa hacia atrás, son técnicas que también son útiles para los abogados. Entonces, cuando uno se encuentra con el cine y comienza a entender no solamente el cine como la experiencia de ir a sentarse en una sala a ver una película, sino entender las técnicas con las cuales los cineastas han construido sus películas, uno puede aprender muchísimo de cómo contar historias, ¿no? Y hay ejemplos notables. Está estudiado, está demostrado que los decision makers, los jueces, los jurados, los árbitros, tienen un primer impacto emocional sobre sus casos. Cuando ellos van a decir un caso, su primera reacción es cómo se sienten frente al caso, la emoción del caso. Y usualmente los abogados cometemos el grave error de contar las historias desde el punto de vista legal. Y la verdad, los argumentos legales no emocionan, no tienen impacto en términos de hacer que las personas sientan que algo es justo o injusto. Lo que emociona son los hechos, y una de las cosas que el cine te enseña es que es mejor relatar las cosas usando hechos que usando argumentos conceptuales. Las películas rara vez, salvo que sea un documental, e incluso en ese caso tratan de pintarte de otra manera, no te cuentan las cosas usando conceptos, te cuentan las cosas contando hechos. Y una de las cosas que uno aprende del cine y que los abogados pueden hacer es contar sus historias usando hechos, utilizando el hecho como la forma de transmitir lo que ocurrió, y a través de eso desatar emociones o sentimientos que difícilmente el argumento legal va a generar. Cuando uno va a una tarde al Poder Judicial, paséense un día por las salas a la hora que hacen los informes orales, descubrirán que casi todos los abogados hablan de derecho, hablan de artículos de la norma, hablan de doctrina, hablan poco de los hechos del caso, y pierden una gran oportunidad que los cineastas nos enseñan tenemos que aprovechar, que es generar una reacción emotiva en aquellas personas a las cuales les cuentan la historia. El cine tiene que ver con emociones. La gente va al cine y se emociona, se asusta, se alegra, se entristece, llora, ¿no?
y si bien la idea no es que hagan llorar a los jueces, sí la idea es que despierten emociones en los jueces. Y en eso el cine es particularmente gráfico, en la construcción del personaje, en la forma como relata la historia. Los cineastas muchas veces sacrifican la objetividad estricta de la historia para convertirla en una historia que tiene un contenido emocional o emotivo o que evoca de alguna manera a tener una reacción distinta, ¿no? Y a conseguir que este efecto se dé. Luego hay un montón de temas vinculados ya más a la técnica cinematográfica que ayudan también en el relato, que no tiene que ver solo con la construcción de emociones, sino como la forma de transmitir el mensaje. Por ejemplo, el cine es muy visual, naturalmente es visual. Si bien usa texto, si bien usa discurso, el efecto principal del cine es visual. Los abogados usualmente le corremos a lo visual. Y yo he aprendido del cine el construir PowerPoints para los informes orales, es decir, construir el PowerPoint con efectos cinematográficos, ¿no? Aprendiendo el uso del flashback, aprendiendo el uso de las líneas de tiempo, que son una forma de construir la historia con hechos visibles, con utilizar las imágenes del caso, con utilizar fotografías, con mostrar el documento, no la transcripción, el documento físico, escanearlo y ponerlo. Tiene un efecto totalmente diferente en términos de impacto en el relato. No es lo mismo que te cuenten cómo es el personaje a que tú lo veas, es totalmente distinto. Entonces el efecto visual también en los escritos. Yo suelo incluir escaneados en los escritos, o sea, no tipeo lo que el documento dice, lo copio y lo pego en el documento. Y eso tiene un efecto visual importante en el relato. Hace más entretenida la lectura, convierte tu escrito, sin llegar a extremos, en una especie de cómic, en una especie de película que tiene ese efecto visual. Eso uno lo aprende de técnicas cinematográficas, el uso de los planos, de cómo enfocar la foto, de cómo enfocar la visión, de dónde parar a alguien frente a la imagen. Todas esas cosas la técnica cinematográfica te ayuda muchísimo. Entonces yo diría que hay un trabajo muy enriquecedor del cine hacia el derecho, ayuda a entenderlo y no tiene que ver solo con las películas de abogados, ni con las películas de juicios. Tiene que ver en general con la capacidad de relatar una historia, de contarla de manera persuasiva, de contarla de una manera que capte la atención, que genere interés, que genere emociones y que ayude a quien tiene que decidir a resolver tu caso.